Capítulo 86. Entonces, ¿qué tipo de tierra es Lombardía? Históricamente, es una tierra que todos los reyes franceses han deseado, pero que nunca pudieron obtener. Italia está dividida por numerosos ríos que fluyen bajo los Alpes. Entre ellos, el río que fluye horizontalmente a través del centro del norte se llama el Po. Esta cuenca del Po es el granero más grande de la península italiana y, curiosamente, ha producido arroz desde el siglo XV. También es una barrera que debe ser cruzada por el cuerpo italiano que comenzó a marchar desde Turín, la capital del reino de Cerdeña. Esto es porque más allá del Po está el territorio de Lombardía, es decir, el ducado de Milán. El cuerpo austríaco también está allí. Una tierra que los reyes franceses han deseado durante 300 años, pero nunca pudieron conquistar. Hacia allí marchaba ahora el cuerpo italiano de Napoleón. Esta vez, a pie. Paso, paso, paso. Por supuesto, los oficiales montan cómodamente a caballo. Sin embargo, incluso excluyendo a la guarnición de Turín, la fuerza principal del cuerpo italiano, que todavía asciende a 45,000, es infantería. Por lo tanto, como tienen que mantener el mismo ritmo, la velocidad de marcha se ha ralentizado. El capitán Hippolyte, ayudante de la brigada de carabineros a caballo de Eugene, inclinó la cabeza. ¿Hay menos carros de suministros? ¿Todos están marchando a pie? Es porque cambiamos la organización. Esta vez concentramos los caballos en la caballería. En cambio, complementamos con caballos y carros requisados de Cerdeña. Esos son difíciles de montar para los soldados. Entonces la velocidad de marcha se volverá relativamente más lenta. ¿O tendremos que forzar una marcha? Originalmente, el cuerpo italiano utilizaba los carros de suministros de manera muy activa. En particular, fue posible realizar maniobras de alta velocidad gracias a transportar infantería en los carros de suministros. Esta es también la razón por la que tuvieron éxito en las maniobras de engaño y flanqueo en situaciones que el enemigo no pudo predecir. En la historia original, debido a la falta de carros de suministros, se produjeron enfrentamientos esporádicos y marchas forzadas agotadoras de la infantería. Por lo tanto, el mérito oculto de que la batalla de Montenotte terminara en victoria completa es claramente de Eugene. Después de todo, fue gracias a la concentración de carros de suministros del cartel Beauharnais. Sin embargo, antes de la marcha a Milán, Napoleón cambió nuevamente la organización. Esta vez, porque decidió enfrentarse directamente con la caballería en lugar de maniobras de engaño. En cambio, hay una división que avanzó primero. Por eso la división Massena, equipada solo con armamento ligero, está avanzando como vanguardia. La retaguardia está nuevamente a cargo de la división Serurier. El regimiento La Harpe, que originalmente era la retaguardia, se unió a la división Massena. División, brigada, regimiento, y luego batallón y compañía. Esta es la organización actual del ejército francés. Entre estos, regimiento, regiment, es un término de la época de la monarquía, y el nombre oficial actual en el ejército francés es media brigada, es decir, demi-brigade. Sin embargo, en el campo, simplemente se sigue usando el antiguo término regimiento. La unidad del general La Harpe, que estuvo a cargo de la reserva en el anterior campo de batalla de Montenotte, también era media brigada, es decir, un regimiento. En realidad, según este criterio, la brigada de Eugene está lejos de estar completa. Una división es aproximadamente 10.000, una brigada entre 3,000 y 5,000, un regimiento entre 1,000 y 3,000, un batallón entre 300 y 1,000, y una compañía entre 100 y 300. Sin embargo, aunque actualmente se llama brigada, la brigada de carabineros a caballo solo tiene 300 soldados. Como mucho, es del tamaño mínimo de un batallón. Sin embargo, desde que fue establecida por el famoso León de Suecia, el rey Gustavo Adolfo, la brigada ha sido sinónimo de unidad independiente. Por eso Napoleón, que ama la historia, le dio el nombre de brigada. Hippolyte silbó mientras miraba de reojo la columna de marcha. Oh, finalmente se puede ver al ejército principal detrás de esa colina. Por las banderas, son la división Augereau, la caballería de los Pirineos y la división directa del general Napoleón. Más o menos. La división directa del general Napoleón está compuesta por la artillería de Marmont, la infantería de Rusca, Garnier, Meunier, Macquart, y la guardia del comandante Dalmagne. ¿Qué?
Casi todos los generales de infantería en el cuerpo principal son veteranos. Lo sacaron de la línea frontal. Jean-Baptiste Dominique Rusca tiene solo 36 años. Sin embargo, Pierre Gamier tiene 40, Jean-Baptiste Meunier 46, y Franois Macquart tiene 56 años. Claude Dalmagne, a cargo de la guardia del comandante, también tiene 41 años. Todos los generales mayores de 40 años, excepto Serrurier, fueron excluidos de las posiciones de primera línea. Sin embargo, en lugar de despedirlos por completo, los reunieron como personal en el cuartel general. Aquí hay una intención oculta de Napoleón. Eugene respondió ligeramente mientras conducía su caballo gris. Consideró que no eran aptos para este campo de batalla turbulento. Bueno, excepto el comandante de división Serrurier, que probó su valía en junio. En ese momento. Clank, clank, clank. Resonó ruidosamente el sonido de metal. Cuando Eugene e Hippolyte voltearon la mirada, vieron 10 carros atravesando el medio de la formación. Estaban cargados con todo tipo de metales, pero de alguna manera no parecían cañones ni armas. Tampoco eran suministros estratégicos como la pólvora. Hippolyte inclinó la cabeza. Oh, eso no parece ser ni comida ni pólvora. En ese momento, un oficial de mediana edad en sus 40 años se acercó cabalgando suavemente y respondió. Es equipo de ingeniería. Son cosas esenciales, capitán Hippolyte Charles, comandante de la brigada de carabineros a caballo. Curiosamente, el oficial ni siquiera estaba armado. Solo vestía un uniforme militar, su apariencia era más cercana a la de un civil. Eugene, que estaba girando la cabeza, abrió mucho los ojos. ¿Coronel Chasseloup? Jaja. ¿Me conoces? Es un honor ser reconocido por el famoso jinete joven. O quizás ahora debería decir el carabinero de Montenotte. Por supuesto. ¿No es usted el mejor ingeniero que logró excelentes resultados en la campaña del Rin? Coronel Flanois de Chasseloup-Laubat. Esta persona es originalmente ingeniero en la historia original, es decir, un ingeniero militar que, junto con Eble, representa al cuerpo de Napoleón. Aunque el ejército francés está en caos debido a la situación revolucionaria, sorprendentemente los ingenieros militares están intactos. Esto es porque en esta época, la rama de ingeniería militar pertenece a la unidad más estable, la artillería. Napoleón, como oficial de artillería, no solo recibió entrenamiento en artillería, sino también educación en ingeniería. Entre sus maestros estaba incluso el famoso matemático Laplace. Además, como no había preocupación de que los ingenieros militares iniciaran un golpe de estado o una rebelión, todos pudieron mantenerse a salvo. Chasseloup también se hizo un nombre como ingeniero militar en la campaña del Rin. Sin embargo, ahora que ha sido enviado a Italia, todavía no ha habido oportunidad para que los ingenieros militares destaquen. Chasseloup respondió con una expresión tímida. Ja ja ja. ¿Qué mejor? Solo soy un ingeniero. No tuve oportunidad de destacar en la batalla anterior. Si hubiéramos instalado baterías de artillería, habría habido un escenario para nuestro cuerpo de ingenieros. El momento crucial llegará pronto. Para empezar, tenemos que cruzar el Po. Seguramente habrá al menos un puente. Además, no tenemos tantos pontoneros en nuestra unidad. Entonces, ¿qué hacen los ingenieros militares? Instalan fortificaciones, construyen baterías de artillería y, sobre todo, construyen puentes pontones. Es un papel especialmente crucial en Europa Occidental, donde los ríos forman fronteras nacionales y límites regionales. Sin embargo, en el reino de Cerdeña no hubo particular necesidad de puentes pontones. Hay una razón para esto. Para finales del siglo XVIII, hay puentes en casi todos los ríos. Pero ahora es tiempo de guerra. Los pilares de los puentes pueden ser destruidos en cualquier momento. Eugene de repente preguntó con ojos brillantes. ¿Se le había ocurrido algo? ¿Podríamos construir puentes pontones móviles en el próximo puesto de avanzada? ¿Qué? Creo que llegará un momento en que serán absolutamente necesarios. Si es posible, sería mejor si fueran tipo modular. Chasseloup inclinó la cabeza y se frotó la barbilla. Sería imposible hacerlos de metal, pero de madera sería posible. Intentaré construir algunos. Pero necesitaré más carros. Use los carros de nuestra unidad.
Como todos iremos a caballo en esta marcha. Gracias. Será de gran ayuda para que nuestros técnicos transporten las herramientas. Muy emocionado, Chancellor corrió rápidamente de vuelta a la formación del cuerpo de ingenieros. Viendo esto, Hippolyte miró a Eugene con incredulidad. Aunque Hippolyte y Eugene están a caballo, no todos los soldados bajo el mando de Eugene tienen monturas. De hecho, los soldados de la Brigada Especial de Eugene reclutados de Toulon son aproximadamente 1,000 hombres. Solo 300 soldados tienen caballos. Pero si entregan los carros, todos tendrán que marchar a pie inmediatamente. Eugene, ¿está bien hacer eso? No importa. De todos modos, con la velocidad actual de marcha, habrá tiempo suficiente para construir los puentes pontones. No es eso, si entregamos los carros nuestros soldados se agotarán. ¿Qué pasa si tenemos que luchar de repente? Hippolyte dijo nerviosamente mientras miraba el afluente del Po a lo lejos. Si el enemigo despliega una defensa frente al Po, tendremos que luchar en esas condiciones. Sin embargo, Eugene negó firmemente con la cabeza. No, el general Beaulieu no se detendrá. Él no es un jugador. Si hay un lugar donde se detendrá, será uno de dos. ¿Dónde? Mantua, la fortaleza de Mantua en el centro norte de Italia. Originalmente, allí es donde el cuerpo de Napoleón libra su primera y casi última batalla de asedio en Europa. Sin embargo, quien libra esa batalla de asedio no es Beaulieu. Beaulieu no juega ni la carta de encerrarse en la fortaleza ni la de la batalla hasta la muerte. Las opciones del general Beaulieu, que prefiere las estrategias seguras y ortodoxas, son limitadas. Un lugar para atrapar al general Napoleón. Por ejemplo, un lugar como Lodi. En este momento, también hay un jinete corriendo hacia Milán. Milán. ¿Dónde estarán los enemigos, y dónde yo debo estar? Joachim Murat cabalgaba, azotando desesperadamente. Ta ta ta. Conduce su caballo a una velocidad verdaderamente feroz. Hasta ayer, Murat estaba en Asti, territorio del reino de Cerdeña. 3 días antes, estaba en Cuneo, el campo de batalla que decidió el destino del reino de Cerdeña. 5 días antes de eso, acababa de llegar a Niza. Es decir, Murat ha estado cabalgando durante 9 días desde que llegó a tierra. Usando como guías a los soldados de caballería de la guarnición de Cerdeña y del cuerpo italiano que encontró en el camino. Ha estado cabalgando con jinetes aburridos de entre los que deberían estar esperando en el reino de Cerdeña. Uno de ellos, el dragón Jean-Baptiste Muron, gritó mientras cabalgaba. Capitán Murat. ¿No está apresurándose demasiado? Los caballos no aguantarán. Cállate. Muron, ¿no dijiste que serviste al comandante en Toulon? ¿Y aún así no lo entiendes? ¿Eh? No, bueno, serví como subordinado. No exactamente como sirviente. Justo cuando Muron, que una vez fue oficial de la guarnición de Toulon, parpadeaba, Murat gritó desde su caballo. La velocidad. Piensa en la velocidad de avance del general. Conquistó el reino de Cerdeña en un mes. Entonces, esta vez también avanzará hacia Milán en el menor tiempo posible. Un hombre que no sabe nada de táctica, estrategia u operaciones, pero cuya intuición supera incluso a la de Lannes. Era un juicio típico de Murat, el hombre intuitivo. Había juzgado con más precisión que el propio Napoleón la esencia de sus operaciones. Ah, así es. A Muron, que de repente expresaba su admiración, Murat le gritó. ¿Pero de qué sirve que llegue después de que Milán haya sido conquistado? Esta vez Muron solo chasqueó la lengua. Por supuesto, todo soldado desea méritos, honor y gloria. Pero Murat se excede. En ese momento. Relinchó. Al frente se veían caballos alborotados. Murat, Muron y una decena de jinetes de la guarnición de Cerdeña se detuvieron sorprendidos. Sería problemático si fueran desertores austríacos o del ejército de Cerdeña. Justo enfrente, en un pueblo cerca del Po, se estaba desarrollando un saqueo. Vamos, entreguen las telas. Rápido. ¿No hay pan? Oh, estos son buenos zapatos. Entreguen también todas las armas que tengan. La gente del pueblo solo podía temblar y suplicar ante los jinetes que saqueaban alegremente. Piedad. Solo la vida. Ah. No, esta niña no. Es muy joven.
El saqueo suele ir acompañado de asesinatos y violaciones. Los soldados de caballería miraban a las doncellas y mujeres del pueblo con ojos inyectados en sangre y sonrisas lascivas. Solo el control del oficial al mando evitaba que ocurrieran asesinatos y violaciones. Basta. Solo tomen los objetos. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? En ese momento se acercó Murat. Uniforme azul, ejército francés. En el momento en que confirmaron que ambos eran del ejército francés, Murat exclamó con orgullo. Soy Murat, excomandante adjunto del 13º Regimiento de Caballería de los Pirineos y de la Flota del Mediterráneo. ¿Cuál es vuestra unidad? Oh, capitán Murat. Soy yo, teniente Joseph Sulkowski. ¿Qué? ¿Sulkowski? Un antiguo compañero que solía realizar incursiones, es decir, cargas de caballería, junto con Lanes, Murat y Bessieres en la caballería de los Pirineos. Un élite de origen polaco que hablaba nada menos que 4 idiomas, ahora exiliado en Francia tras la caída de Polonia. En otras palabras, un caballero. Incluso Murat no pudo evitar sorprenderse al ver a semejante caballero participando en un saqueo. Ver a nuestro amigo caballero polaco saqueando me hace pensar que Lanes debe estar muy ocupado. ¿O es que el estado de los suministros es tan malo? El oficial noble polaco, Sulkowski, respondió con un suspiro. No hay opción. Nuestro ejército tiene menos provisiones ahora que cuando dejamos Niza. ¿Por qué? El presumido jinete joven compró montones de provisiones. Ya nos las comimos todas, y tampoco pudimos traer mucho. Sulkowski respondió con expresión sombría. Ahora nos movemos lo más ligeros posible. Aunque aún somos lentos por la marcha conjunta con la infantería. En resumen, Napoleón fortaleció la caballería pero aligeró la carga de la infantería. En otras palabras, tanto el transporte tradicional como los carros de suministros especiales del cartel Beauharnais están limitados. En cambio, dio la orden de obtener las provisiones faltantes localmente. Por supuesto, Murat, que no era un caballero, se unió alegremente al saqueo. Bien, vamos a divertirnos juntos. Vaya, mi primer mérito será un saqueo. Ja ja ja. En ese momento. Hasta ahí. Sale, un pueblo cerca del Po. La caballería que estaba saqueando se detuvo al unísono. Otros jinetes se habían formado como rodeándolos. Los carabineros a caballo. La unidad que había roto las líneas enemigas y capturado al comandante durante la batalla de Montenotte. El comandante de la brigada de caballería, coronel Eugene Beauharnais, los miraba fijamente. Eugene habló con voz clara. Capitán Sulkowski, las órdenes del cuartel general son requisición, no saqueo. Lo siento, coronel. Pidan disculpas cortésmente a los campesinos. Además, si no cooperan cuando se requisen los bienes, entonces pueden usar la fuerza. Por supuesto, desde el punto de vista de los campesinos, la requisición no es muy diferente del saqueo. Aunque al menos ya no tenían que preocuparse por violaciones y asesinatos. Mientras los campesinos suspiraban aliviados y Murat mostraba una cara de disgusto por no poder saquear, la fría mirada de Eugene se dirigió hacia él. ¿Qué está haciendo, capitán Murat? ¿Todavía no ha tenido suficiente agua de mar? En ese momento, Murat abrió los ojos de golpe. ¿Por qué Murat no pudo participar en la batalla de Montenotte? ¿Por qué Murat tuvo que cabalgar solo desde la lejana Niza hasta aquí? ¿Por qué Murat tuvo que ser enviado extrañamente a la conquista de Córcega y sufrir en el barco? Todo por culpa del Eugene de Beauharnais que tenía frente a él. ¿Y qué pasaría si contrariaba a Eugene? La flota del Mediterráneo todavía estaba en Córcega. Aterrorizado, Murat saltó rápidamente hacia los campesinos. Ah, con una disculpa será suficiente. Mientras se inclinaba y se disculpaba ante el jefe del pueblo, Murat murmuró en voz baja. Nunca más volveré al mar, maldita sea. Fue el momento en que el caballo salvaje Murat agachó la cabeza ante Eugene, al menos por ahora. En cambio, una pequeña ciudad al otro lado del Po, se estableció el cuartel general temporal del cuerpo franco-italiano. Esta ciudad pertenece a la región de Lombardía. Por supuesto, la ocupación fue fácil ya que nadie la defendía. Sin embargo, precisamente eso era extraño, por lo que detuvieron temporalmente la marcha. Tan pronto como se detuvieron, Napoleón preguntó con rostro interesado ante un visitante inesperado. ¿Murat ha vuelto?
¿Se ha vuelto más dócil? Murat respondió en posición de firmes, como si rugiera. Sí, Excelencia. Estoy completamente preparado para cumplir órdenes. Bien, entonces también estarás preparado para trabajar bajo el mando de nuestro joven jinete. Por supuesto. Excelencia. Naturalmente, no le agradaba. Sin embargo, Murat había aprendido bien el precio de la insubordinación. Aunque enfrentaría un fusilamiento con dignidad, ser marinero está absolutamente fuera de consideración. Napoleón asintió con satisfacción y sonrió, luego miró a su estado mayor. Ahora que el caballo salvaje ha vuelto, iremos más rápido. Por cierto, ¿hacia dónde creen que se moverá el enemigo? Actualmente hay 3 generales de división en el cuartel general: Napoleón, Augereau y Serurier. Además, están presentes los brigadieres Ruska, Garnier, Meunier y Macquart. Sin embargo, pocos generales podían calcular los movimientos enemigos. De repente, Berthier, el jefe de intendencia, habló. Ayer cruzamos el Po pasando por Sal. El puente estaba en mal estado, el esfuerzo de Chasseloup fue notable. Nunca había visto un oficial de ingenieros construir puentes pontones tan rápido. ¿Eh? Ah, eso fue solo gracias al consejo del ayudante principal Eugene. Fue su sugerencia de construir los puentes pontones con anticipación. Napoleón sonrió mientras miraba a Chasseloup y Eugene, que hacían gestos de modestia. Bien hecho. Pero, cruzamos el Po. ¿Y qué significa eso, jefe de Estado Mayor Berthier? Berthier respondió con calma. Como acaba de mencionar el comandante, los pilares del puente estaban destruidos. El significado es obvio. ¿Qué es? El enemigo no tiene intención de defender Milán. ¿Por qué de repente se necesitaron puentes pontones? En esta época, ya hay puentes cerca de los ríos en las principales ciudades. Pero el ejército enemigo, es decir, el cuerpo de Beaulieu, los destruyó todos y huyó. ¿Por qué? Para ganar tiempo. Si hubieran querido defender Milán, no habría sido necesario hacer esto. Más bien, sin tiempo para destruir los puentes, deberían haber corrido a Milán para desplegar la mejor defensa posible. Sin embargo, los enemigos destruyeron los puentes, están ganando tiempo y realizando maniobras de retirada. No se dirigen hacia Milán, la capital de Lombardía. Napoleón frunció el ceño. ¿Están abandonando Lombardía? Significa que planean defender desde una fortaleza más segura. Desde siempre, Milán ha caído fácilmente. Sí. Desde Carlos VIII. Luis XI, Francisco I. Todos los reyes franceses que invadieron este lugar conquistaron Milán. Ha habido monarcas franceses que invadieron el norte de Italia. Comenzando con la primera invasión de Carlos VIII, luego Luis XI y Francisco I. Después, los reyes Luis de la Casa de Borbón también codiciaron siempre el norte de Italia. Sin embargo, aunque Milán era fácil de ocupar, no pudieron conquistar el norte de Italia. Por eso, esta tierra es para Francia un territorio deseado pero nunca obtenido por los reyes, es decir, una tierra anhelada. La fortaleza históricamente más fuerte que defiende este lugar no es Milán. Berthier asintió. Entonces, como esperábamos, el enemigo se dirige a Mantua. Probablemente, intentarán ralentizar nuestra velocidad de avance. Una ciudad rodeada de ríos y lagos, con una fortaleza en forma de estrella construida para resistir la artillería. La fortaleza de Mantua es difícil de conquistar incluso para el ejército francés. Sobre todo si se concentran los 40.000 hombres restantes del cuerpo de Lombardía de Beaulieu. Augereau asintió y preguntó. Suena plausible. Entonces, ¿llamamos a Massena que está en el frente? ¿Por qué deberíamos hacer eso, Augereau? ¿Eh? Pero si seguimos así, ¿no se volverá inútil la persecución de Massena? Napoleón negó con la cabeza. No, será útil. Si Massena los alcanza antes de que entren en Mantua. El análisis de Berthier coincidía con lo que Napoleón pensaba. Sin embargo, precisamente por eso el papel de la vanguardia de Massena es importante. ¿Qué pasaría si pudiera atrapar al enemigo antes de que llegue a Mantua? Solo necesitan retrasar el tiempo. Una batalla a gran escala sería extremadamente peligrosa. Si solo pudiera retener al enemigo hasta que llegue el cuerpo principal de Napoleón. Podrían derrotar a Beaulieu.
Si nos dan solo un poco de tiempo, nuestro cuerpo principal puede unirse y atacar. En ese momento, Eugene salió discretamente de la tienda. Pero no salió solo, sino que se llevó a Junot, quien ahora era prácticamente el segundo al mando de la brigada de carabineros a caballo. Junot, que salió con él por cortesía, le preguntó a Eugene. ¿Qué pasa, coronel Eugene? La reunión estratégica aún no ha terminado. Junot, ¿tiene subordinados rápidos? Preferiblemente alguien que conozca bien la geografía italiana. ¿Eh? Bueno, hay algunos amigos que son originalmente del norte de Italia. Eran del ejército de Cerdeña, pero se pasaron a nuestro lado por simpatizar con los ideales revolucionarios. Eugenia asintió y dio instrucciones a Junot. Moviliza a 30 de esos amigos como mensajeros. ¿Qué? ¿30? ¿Por qué? Necesitamos confirmar la posición de Massena. Eugene entrecerró los ojos mientras recordaba el mapa en su mente. Quizás la velocidad de Massena sea una variable. Ni Milán ni Mantua, el campo de batalla podría ser un lugar completamente diferente. Por ejemplo, el lugar donde Napoleón se encontró con Beaulieu en la historia original. Como Lodi, por ejemplo. El campo de batalla que podría determinar el destino de Lombardía. Lodi, en el camino hacia Mantua, se acercaba. Capítulo 87. Aún antes de que Napoleón llegara a Alto, a finales de abril. ¿Qué demonios está haciendo Beaulieu? El viejo general de 70 años, que ha recorrido campos de batalla durante más de medio siglo, piensa que la guerra es una cadena de ofensivas y defensivas. Es decir, que cuando hay un ataque, la ortodoxia de la guerra dicta responder con una defensa. Visto así, es difícil que ocurran batallas unilaterales. A menos que el enemigo abandone completamente la batalla o muestre una vulnerabilidad total. No es que el viejo general esté equivocado, la mayoría de las batallas del siglo XVIII eran así. Un ejército se desintegra cuando la moral colapsa y todos huyen. Pero las noticias que llegaron a Viena eran completamente diferentes. El mariscal Wurmser, viejo general y comandante en jefe del frente del Rin austríaco, gritó mientras arrojaba el infieme. Esto es peor que si hubieran abandonado todo. ¿Qué pensará su majestad el emperador Franz? Sus dominios hereditarios están a punto de ser invadidos. No se trata del territorio nacional. El problema son los dominios hereditarios de la familia. Este es un problema único del sistema estatal medieval, del Sacro Imperio Romano. De hecho, Austria no es el nombre oficial del país. Se refiere al eje central del imperio en el Sacro Imperio Romano, un legado medieval. Estrictamente hablando, es un conjunto de territorios poseídos por la familia imperial, los Habsburgo. Sin embargo, su escala posee un territorio y población que podrían considerarse una gran potencia a nivel europeo. El problema es que el territorio está disperso y los habitantes ni siquiera comparten el mismo idioma, por lo que no puede unificarse. Esta es la razón por la que Austria se aferra firmemente a la unión llamada Sacro Imperio Romano. Aunque no es ni sagrado, ni romano, y como imperio es una entidad política extraña y dividida. Entre estos, el Ducado de Milán tiene una posición muy particular. Es que el emperador también posee el título de Duque de Milán. Por lo tanto, la región del norte de Italia, el Ducado de Milán, es territorio directo del emperador. Por eso, el Ducado de Milán, que estrictamente hablando ni siquiera es austríaco, siempre ha tenido excelentes generales como comandantes. Porque deben proteger el territorio del emperador. Beaulieu no es la excepción. No es en absoluto un general incompetente y ha logrado varias victorias en Flandes y el Rin. Sin embargo, ha sido derrotado sin siquiera poder luchar realmente. El coronel Klenau, ayudante de campo, asintió mientras recogía el infieme. Es sorprendente que perdieran Cerdeña tan fácilmente. ¿No será que el general Beaulieu lo abandonó por completo? Después de resistir durante 5 años, el reino de Cerdeña se derrumba en menos de un mes. ¿Eh? ¿Qué? No te oigo. Que Beaulieu es un idiota. El viejo Wurmser, todavía sordo, asintió y gritó en respuesta. Sí, es un idiota. Además, ¿qué ha hecho el rey Vittorio Amedeo? Ese tipo también está loco. No, ¿acaso Michelangelo no sabía ni ver la composición? Dejarse derrotar sin hacer nada. El rey Vittorio Amedeo de Cerdeña.
el general Michelangelo Colley, enviado de Austria y comandante de las fuerzas de defensa de Cerdeña. Junto con el conde de Argenteau, que había salido como vanguardia, todos fueron derrotados por un general novato de apenas 26 años, Napoleón. En ese momento, en el cuartel del comandante en Stuttgart, donde se encuentra el cuartel general del Rin, un general que escuchaba el informe gritó: Mariscal, ¿no deberíamos hacer una petición a Su Majestad el Emperador? ¿Por qué? ¿No deberíamos enviar parte del ejército del Rin desde el Tirol hacia el norte de Italia? El general de división Peter von Kwosdanowicz, feroz general del frente del Rin austríaco, gritó con voz fuerte: Si seguimos así, Milán está en peligro. Y más allá, incluso Viena. Originalmente, hay muchos obstáculos para ir de Francia a Austria. Si se avanza desde el norte, hay que atravesar Flandes, los Países Bajos y Prusia. En el frente central, hay que enfrentarse al ejército del Rin actualmente comandado por Wurmser. Cualquiera de las rutas requiere un arduo proceso para llegar a Austria. Hay que derrotar al enemigo, ocupar los principados del Sacro Imperio Romano y finalmente atravesar el lado occidental de Austria donde están los Alpes. Sin embargo, si Italia es conquistada, la historia es diferente. Aunque están los Alpes, ya existe una ruta hacia Austria. En resumen, se hace posible un ataque directo a Viena. Wurmser murmuró mientras se acariciaba su puntiagudo mentón como un zorro. Sí, eso es lo que sucede si Francia domina el norte de Italia. Es la amenaza que nuestro imperio ha enfrentado durante 300 años. ¿Nuestros antepasados defendieron bien, y se derrumbará en nuestro tiempo? Imposible. Desde hace 300 años, Francia ha codiciado el norte de Italia. Simplemente fracasó cada vez, por lo que no representó una amenaza para el Sacro Imperio Romano. Sin embargo, esta vez la situación es algo diferente. Aunque Wurmser no lo mencionó específicamente, el ejército francés no solo envía tropas. El espíritu revolucionario. Libertad, igualdad, fraternidad. Y sobre todo, una república sin monarca. Todo esto viene junto con el ejército francés. Y para Austria, siendo un Estado multinacional, la ausencia de un monarca significa la desintegración del Estado. Por supuesto, incluso sin eso, era algo horrible para los soldados que habían vivido sirviendo lealmente al monarca. Justo cuando Klenau y Kwosdanowicz estaban asintiendo, Wurmser, que había estado murmurando para sí mismo, gritó de repente: Mantua. Ah, qué susto. Mariscal. ¿Qué dice de repente? ¿Mantua? Cuando Klenau y Kwosdanowicz preguntaron sorprendidos, Wurmser en lugar de explicar, dio una orden. Traigan a Josef Albinzi del norte. Aunque no me agrada mucho, es perfecto para una guerra de asedio. Co-comandante. El general Albinzi está actualmente defendiendo el frente norte de Flandes. Debe haber una razón válida. No, necesitamos la aprobación de Su Majestad el Emperador. En ese momento, como si Wurmser repentinamente pudiera oír bien, gritó: ¿Razón? ¿No lo entienden? Francia siempre ha sido derrotada por nosotros. Al menos en el frente italiano. Pero de repente la situación ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? ¿De repente Beaulieu se volvió estúpido? ¿Podría ser esa la razón? No. Es porque la situación del lado francés ha cambiado. El gobierno ha cambiado, y también el comandante, ¿no? Cuando cambia la gente, cambian las operaciones. Por supuesto, Wurmser desconoce las tácticas dirigidas por Napoleón. Bombardeo concentrado, infantería dispersa, penetración de caballería. Y luego el método de aniquilar al enemigo dividiéndolo y derrotándolo por partes. De hecho, incluso Napoleón apenas está implementando operaciones que había concebido como experimentos mentales, y no se ha revelado en su forma perfecta. Sin embargo, incluso un general que solo conoce las tácticas tradicionales puede entender algo. Que los grandes generales, los generales feroces o los generales temerarios a veces desafían con tácticas que parecen apuestas. Por supuesto, tales apuestas son difíciles de mantener constantemente. Fuimos derrotados por una jugada de un novato comandante de 26 años. Joven, rápido y temerario. El general Zorro con larga experiencia en el campo de batalla, Wurmser, hizo brillar sus ojos. ¿Saben cómo se atrapa a un general joven y temerario? Bueno.
Ahora que lo pienso, parece que también tenemos un general joven justo frente a nosotros. Justo cuando Klenau, desconcertado, y Kvosdanovich, que recordaba a Moreau, iban a responder. También tengo curiosidad. De repente, un joven general entró en el cuartel general de Stuttgart. Se destaca su rostro pálido que literalmente parece el de un noble. Sin embargo, a pesar de su edad, ya tiene el rango de general de división. Las personas que pueden ascender tan rápidamente en el ejército austríaco, incluso sin una situación revolucionaria, son de un tipo. Son los de la alta nobleza. De repente, Wurmser, que tenía un rango militar mucho más alto, inclinó la cabeza respetuosamente. Su Alteza el Archiduque. ¿Ha venido hasta aquí? ¿No estoy también yo luchando en el frente del Rin? Vine a consultar algo con el mariscal y terminé escuchando la conversación. Jeje, escuche bien. Después de todo, es un problema que Su Alteza deberá enfrentar en el frente del Rin. Era el hermano del emperador Franz II. El hombre que ostentaba el título de duque de Teschen y archiduque de Austria. Karl Ludwig Johann Lorenz von Habsburg. Comúnmente conocido como el archiduque Carlos, un joven. Un miembro de la familia imperial que se unió al ejército y participó en la guerra después del inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, padece epilepsia, por lo que no está en condiciones normales. A pesar de ello, está acumulando méritos militares en el frente del Rin gracias a su brillante mente estratégica. Wurmser, que ha detectado ese talento, valora al archiduque independientemente de su rango. Por otro lado, el archiduque, que todavía se considera simplemente uno más de los altos comandantes, abrió mucho los ojos. ¿Qué quiere decir, mariscal Wurmser? Wurmser miró el mapa y sonrió enigmáticamente. Me parece que tendré que ir a Lombardía. Si lo dejamos en manos de Beaulieu, lo arruinará todo. Creo que Su Alteza tendrá que hacerse cargo como mi sucesor. Es una gran responsabilidad. En cualquier caso, preguntemos primero. Entonces, ¿hay algún método? Lo hay. La voz del archiduque es gruesa y majestuosa, audible incluso para los oídos sordos de Wurmser. En una era sin amplificadores eléctricos, una voz potente es uno de los requisitos esenciales para un comandante supremo. Satisfecho también en ese aspecto, considerándolo digno de comandante en jefe, Wurmser sonrió y señaló un punto en el mapa. Era Mantua, en el extremo sur de la región del norte de Italia. Lo detendremos en la fortaleza. La principal fortaleza del norte de Italia no es Milán, sino este lugar. Mantua. Aquí atraparán a Napoleón. Ese es el plan de Wurmser. Aunque es llamado tonto, el comandante de Lombardía, Beaulieu, también conoce los principios básicos de la guerra. Aunque solo desde la perspectiva de un oficial noble europeo. Chis. También a finales de abril, justo cuando el cuerpo de Napoleón estaba empezando a salir de Turín. Tortona, cerca del Po, al norte de Génova. Se estableció el cuartel general temporal del cuerpo dirigido por Beaulieu. El chef personal del comandante está asando carne elegantemente incluso en medio de todo esto. Junto a él, el asistente del chef, el ordenanza y los sirvientes están preparando rápidamente la mesa. A finales del siglo XVIII, el ejército es originalmente una sociedad aristocrática. Los soldados rasos son naturalmente plebeyos, pero los oficiales son monopolio de la nobleza. Beaulieu, aunque no es un noble de alto rango como D'Argenteau, también es miembro de la nobleza militar. Y es natural que un noble sea asistido por sirvientes. Es normal tener un chef personal, sirvientes y ordenanzas incluso en el campo de batalla. Por supuesto, no es solo Beaulieu. Aunque la escala varía, los sirvientes de los oficiales, los comerciantes de suministros e incluso las mujeres permanecen con el ejército. Este es el ejército promedio típico de esta época. El ejército revolucionario, compuesto por oficiales plebeyos y sin sirvientes incómodos, es la excepción. Por eso, a pesar de la extrema prisa, todavía permanecían en el Po. De repente, Beaulieu arrojó su cuchillo mientras comía carne. ¿Cómo puede ser esto? Esto es absurdo. Ha pasado una semana desde que comenzó la retirada precipitada desde Génova. Si avanzan hacia el norte desde aquí, Milán está a un paso. Sin embargo, aunque Milán es una gran ciudad, no es buena para la defensa en la guerra moderna donde predomina el poder de fuego.
De hecho, desde la aparición de los cañones, las defensas de las ciudades perdieron rápidamente su efectividad. En especial a finales del siglo XVIII, hace mucho que la guerra cambió a una forma donde los cañones rompen fácilmente las fortalezas. Sin embargo, aún hay lugares que pueden llamarse fortalezas. En ese momento, el coronel Joseph Wenzel Radetzky, ayudante que también comía carne a su lado, se levantó de golpe y gritó: «Ya hemos sido derrotados. Comandante, debemos enfrentarnos a ellos ahora mismo». Beaulieu frunció el ceño mientras miraba fijamente a su ayudante. «¿Cómo? Ya han ocupado el reino de Cerdeña. Ahora vendrán por nosotros. No por Génova, sino por Milán. Por eso debemos enfrentarlos. Milán no es una fortaleza. Las murallas ni siquiera están bien construidas. No hay más opción que luchar en campo abierto». «¿Y qué pasará si perdemos?». Beaulieu gritó a su ayudante Radetzky. «El ejército de Lombardía se dispersará. El ducado de Milán quedará completamente expuesto ante ellos. Radetzky, ¿podrías asumir la responsabilidad de tal situación?». Radetzky cerró la boca. En la historia original futura, Radetzky se convertiría en uno de los generales más representativos de Austria. Pero ahora solo tiene 29 años. Aunque Napoleón es comandante a los 26 años, en el ejército austríaco, una sociedad aristocrática basada en la antigüedad, es difícil convertirse en general a esta edad. El hecho de que haya alcanzado el rango de coronel es ya resultado de un enorme esfuerzo de Radetzky. En otras palabras, un comandante no se mueve por las palabras de un simple coronel. Beaulieu se levantó de la mesa y miró fijamente el mapa colgado en la pared de la tienda. «No podemos retirarnos al Tirol. Debemos defender Lombardía. Pero Lombardía no tiene una fortaleza adecuada». «Sí la hay». «¿Qué?». En ese momento, Radetzky habló de nuevo. «¿No está Mantua? Está en el sur de Lombardía y es un punto estratégico hacia el centro. Si defendemos este lugar, aunque el enemigo ocupe Milán, no podrá avanzar hacia el sur. Mantua es una fortaleza especial. Las murallas son sólidas, pero lo más importante es que está rodeada por un lago. Para atacarla hay que cruzar el lago o cargar por un estrecho paso. Es difícil de conquistar porque la distancia es demasiado grande para que alcancen los cañones. Sin embargo, por otro lado, si entran en Mantua, el cuerpo de Lombardía quedará aislado». Pensando en esto, Beaulieu negó con la cabeza. «Eso no es suficiente. Espera». De repente, Beaulieu golpeó su rodilla mientras miraba fijamente el mapa. «Sí, si el enemigo sabe leer mapas lo entenderá. ¿Es mocoso Bonaparte? ¿Habrá aprendido a leer mapas? ¿En la academia militar? Probablemente. Sabrá que Mantua es un punto estratégico. Entonces, si el enemigo sabe que es un punto estratégico y se mueve, ¿cómo reaccionará? Podemos atraerlo. Nos seguirá. Es decir, si Beaulieu se mueve hacia Mantua, puede atraer a Napoleón». Mientras trazaba el plan sobre el mapa con tiza, Beaulieu ordenó con ojos brillantes: «Mayor Radetzky, transmite órdenes a los comandantes de cada regimiento». «Sí, dígame». «Todos se preparan para moverse. Cruzamos el Po lo más rápido posible. El objetivo es Mantua, pero llegar a Mantua no es el verdadero objetivo». La mano de Beaulieu trazó una línea entre Milán y Mantua. «Primero nos posicionamos en la región del río Adda entre Milán y Mantua y emboscamos al enemigo. Especialmente el Po, el río que fluye entre el reino de Cerdeña y Milán. Una vez cruzado este río, Milán está cerca. Sin embargo, para llegar a Mantua hay que cruzar el río Adda. La cuenca del Adda tiene numerosos afluentes que dificultan el paso del ejército. Especialmente si se destruyen los puentes. Por supuesto, podrían construir puentes pontones o cruzar en barcas. Sin embargo, el enemigo no estará preparado y naturalmente se producirá un retraso en la marcha. Aquí está la oportunidad. Capturaremos al comandante». «¿Qué? ¿Al comandante?». «Sí. El ejército francés está cargando temerariamente. Su imprudente ataque rápido es la raíz del problema. Si tuviéramos suficientes recursos, los habríamos aplastado hace tiempo». Beaulieu gritó la brillante idea que acababa de ocurrírsele. «Pero aunque no tengamos recursos, hay una manera. Destrozar la cabeza del comandante enemigo. Es decir, un ataque de decapitación.
Aunque es un método muy tradicional, Beaulieu sorprendentemente ha dado en el clavo. Hay un solo factor que impulsa al desordenado cuerpo franco-italiano. Napoleón. Por lo tanto, si decapitan al líder, Napoleón, el cuerpo italiano se derrumbará. De repente, la mirada de Beaulieu se dirigió a una ciudad en el mapa. Una pequeña ciudad en el camino a Mantua, más allá del río Ada. Un lugar histórico donde las antiguas ciudades-estado italianas firmaron tratados de paz. Beaulieu había estado allí una vez. El río es bastante ancho y, si esperan al enemigo, pueden detenerlos suficientemente. Por supuesto, asumiendo que destruyan los puentes. Sí, este lugar será bueno. Lodi. El cuerpo de Lombardía comenzó a moverse hacia Lodi, el nuevo campo de batalla de toda Italia. Por supuesto, abandonando la comida que el chef acababa de preparar tan elaboradamente. Esta es la razón por la que a principios de mayo, 40.000 hombres del cuerpo de Lombardía se concentraron en la pequeña ciudad de Lodi. Clan. 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 No es un mazo en medio de la noche, sino hachas golpeando el puente. Aunque es la era de la pólvora negra, el hacha sigue siendo lo mejor para destruir puentes. En la historia original futura, hasta la invención de la dinamita, la pólvora no se usaba mucho en la construcción. La pólvora no solo era inestable sino también demasiado valiosa. El ejército austríaco también importaba salitre, por lo que siempre escaseaba la pólvora. Por eso, hasta ahora, el cuerpo de Lombardía siempre movilizaba ingenieros cuando necesitaba destruir puentes sobre el Po y el Adda. Están en la situación de destruir un puente sobre el Po con hachas después de una marcha nocturna. Beaulieu, que había cruzado el puente de Lodi, chasqueó la lengua. Uf, no es fácil. Incluso destruir un puente. ¿Destruyendo los puentes así podremos detener sus movimientos? No. Eso no. Solo es un retraso. Lo importante es... Beaulieu sonrió con satisfacción hacia su ayudante Radetzky. Atraer al ejército francés a un campo de batalla que controlamos. Napoleón vendrá definitivamente a Milán. En su ruta de marcha, tendrá que pasar por Lodi. Incluso si persigue hacia Mantua, será lo mismo. Una vez que el cuerpo de Beaulieu se ha movido hacia la dirección de Lodi, tendrán que seguirlos. Y este es un lugar donde es difícil para un ejército cruzar el río. Por lo tanto, pueden forzar al enemigo a realizar una operación de cruce del río frente a ellos. En otras palabras, desde la perspectiva de Beaulieu, los están atrayendo a un lugar preparado para una operación de seduelo. Hasta aquí el pensamiento era muy racional. En ese momento, se escuchó un disparo muy irracional desde algún lugar. ¡Bang! De repente, Radetzky y Beaulieu giraron la cabeza. Parece un disparo accidental. Ah, ¿qué regimiento es? El regimiento Schwirz. General de división Provera. ¿No controlas bien a tus subordinados? No, comandante. No disparamos desde nuestro lado. Ni siquiera hemos distribuido la pólvora. El general de división Johann Schwirz de Provera, que guardaba la retaguardia, corrió urgentemente para negarlo. De repente, Beaulieu frunció el ceño. Por supuesto, el regimiento directo de Beaulieu que estaba destruyendo el puente en el frente tampoco había disparado. Si no habían distribuido la valiosa pólvora, ¿quién podría haber disparado accidentalmente? Entonces, ¿quién diablos? De pronto, comenzaron a escucharse disparos continuos desde la retaguardia. ¡Bang! 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 En ese momento, Beaulieu se dio cuenta de la situación y gritó. El enemigo. El ejército austríaco, absolutamente sorprendido, comenzó a tomar posiciones de combate. Habían corrido lo más rápido posible pensando que habían ocupado Lodi primero. Pero el ataque comenzó desde una dirección totalmente inesperada, desde la retaguardia. En otras palabras, el enemigo había cruzado Lodi más allá del río Ada primero. Incluso el joven oficial Radetzky gritó horrorizado mientras corría. Dios mío, ha llegado la vanguardia francesa. Pero este es nuestro territorio. ¿Cómo? En ese mismo momento, había una unidad estacionada en el pueblo oriental de Lodi, Corte Palacio. No era del tamaño de una división, sino más cercano a una brigada. Sin embargo, en las charreteras del uniforme del comandante brillaban las estrellas. De repente, el general de brigada Servoni preguntó con rostro pálido al comandante.
dirigiéndose al comandante de división, Masencia. General. ¿Qué hacemos? De hecho, Masena no llevaba uniforme sino pijama. El uniforme con las estrellas brillantes lo había traído apresuradamente su ayudante. A su lado, temblaba la viuda que hasta hace un momento disfrutaba una noche apasionada con Masena. El hombre que llegó ayer como un vendaval a ocupar el pueblo de Palacio y se divirtió alegremente. El general que en la historia original futura sería conocido como el amado hijo de la victoria. Masena se rascó la cabeza y chasqueó la lengua. Vaya, parece que estamos en una situación bastante incómoda. El momento en que se encontraron Masena, que había avanzado pensando solo en la marcha, y Beaulieu, que había llegado para tender una emboscada. La batalla de Lodi, que decidiría el destino de Lombardía, comenzó en una situación completamente inesperada. Capítulo 88. En realidad, Masena simplemente había avanzado primero. ¿Por qué está el enemigo aquí? Lodi está ubicado al oeste del río Ada, un afluente del río Po que fluye por el centro del norte de Italia. Por el contrario, Masena se encuentra en Corte Palacio, al sureste de Lodi, en el lado este del río Ada. ¿Por qué ocurrió esta situación? Hay tres razones. Primero, el río Ada es tan sinuoso y turbulento que los puntos de cruce varían enormemente. Segundo, la división de Masena, como vanguardia del cuerpo italiano de Napoleón, avanzó incluso más rápido que la caballería. Tercero, Masena, quien vivía de manera muy independiente, comenzó a descansar cómodamente al no encontrar enemigos tras su llegada. Por eso solo se dio cuenta cuando el cuerpo de Beaulieu comenzó a destruir los puentes en el área del río Ada. Del hecho de que la división de Masena había quedado aislada en el lado este del río Ada. Frente al pueblo de Palacio, Masena, quien salió apresuradamente con su uniforme puesto, rechinó los dientes. En condiciones normales, esos tipos ya deberían haber entrado en Mantua, ¿no? O estar defendiendo Milán. Exactamente eso. General de brigada Servoni. ¿Por qué está el cuerpo de Lombardía, y además su fuerza principal, en el río Ada y no en el Po? Mejor que se hubieran ido hasta el río Adigio. Masena gritó quejándose a su ayudante Servoni. El río Po, el río Ada y el río Adigio. Son ríos que fluyen en orden por la frontera entre Lombardía y el Reino de Cerdeña, el centro de Lombardía y la frontera oriental de Lombardía. El general de brigada Servoni, mientras inspeccionaba el estado del equipamiento de la división, sonrió levemente. Si van hasta allá, ¿no sería Venecia? Oh, general Servoni. Veo que has estudiado la geografía más de lo que pensaba. Así es. Dicen que hay muchas bellezas rubias por allá. No lo sé, nunca he estado. ¿Cómo piensa responder? Parecen ser al menos el triple que nosotros, y además parecen unidades completas. Unidades completas, es decir, ejércitos que tienen su cupo completo y están equipados con caballería auxiliar y artillería. Actualmente, el concepto de división solo existe en Francia. Esto es porque es obra de Carnot. Sin embargo, el ejército combinado que incluye unidades de infantería, artillería y caballería existe de forma rudimentaria en todos los ejércitos europeos. Solo que están organizados como una colección de regimientos individuales. Sin embargo, los franceses, que crearon la división como una unidad colectiva de 10.000 hombres, no estaban completos. Solo tenían infantería y una cantidad mínima de caballería ligera de reconocimiento. No había otra opción, ya que Masena había avanzado maximizando la movilidad. En cambio, el enemigo tiene al menos 30.000 hombres, con infantería, artillería y caballería distribuidas por regimientos. Simplemente no han podido realizar un ataque preventivo adecuado debido a la confusión. Masena, observando al cuerpo de Beaulieu que se movía hacia el lado este del puente de Lodi, giró la cabeza. La Harpe. ¿Dónde estás? Dijiste que querías pelear. El ayudante de la división de Masena, el general de brigada La Harpe, se apresuró a acercarse. Sí, general. ¿Es este el momento para que yo pelee? No, es momento de atravesar las líneas, La Harpe. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Amédée Emmanuel de La Harpe, es el general que lidera el regimiento independiente en la división de Masena. Su rol original era ser la reserva del cuerpo italiano en ausencia de una división en Serurier. Por eso ni siquiera pudo pelear apropiadamente en la batalla inicial de Montenotte.
Por esa razón, en esta marcha hacia Milán, avanzó junto con Massena, quien era la vanguardia. La Arpe, valiente, entusiasta y, sobre todo, suizo con experiencia como mercenario. Es el oficial perfecto para atravesar esta situación crítica. Especialmente para atravesar las líneas enemigas del frente e informar la situación al cuerpo principal. No podemos simplemente huir de aquí. Necesito que atravieses las líneas hasta el cuerpo principal. También tenemos algo de caballería ligera auxiliar. Forma el mejor escuadrón de húsares. De repente, más que la Arpe, el ayudante Serboni se alarmó más y trató de detener a Massena. Comandante de división, la Arpe es general de brigada. ¿Quién no lo sabe? Tú, la Arpe y Brune son el talento central de nuestra división. Jaja. ¿Pero usarlo para una penetración? Esto es enviarlo a una muerte segura. En ese momento, la Arpe exclamó con firmeza. Iré. General la Arpe. Es totalmente posible con mis locos subordinados. Lasalle, Champeaux, Joubert. En su momento, la Arpe fue un noble de Suiza, país de mercenarios. Recorrió los campos de batalla de los Países Bajos y, cuando comenzó la Revolución Francesa, se unió al ejército francés por simpatizar con los ideales revolucionarios. Durante los siguientes 5 años, la Arpe siempre fue un general valiente que lideró la vanguardia en los campos de batalla de la guerra revolucionaria. Había oficiales que lo acompañaron en esa vanguardia. Barthélemy Joubert, Clement de Champeaux y Antoine Lasalle. Los oficiales de caballería ligera respondieron a la convocatoria de la Arpe entre risas. Especialmente el capitán Lasalle, un novato de apenas 21 años que se había lanzado al campo de batalla desde los 14, exclamó con entusiasmo. Vaya, esta es una misión mortal. Atravesar un ejército de 30.000 hombres para llevar un mensaje al cuerpo principal. ¿Qué, no puede hacerlo, capitán Lasalle? Ah, comandante de división, ¿por qué dice eso? Se lo garantizo. Lasalle, dirigiéndose a Massena con una sonrisa alegre, declaró. Mañana al mediodía, la división Massena considerará a este Lasalle como su salvador de por vida. En la historia original, Lasalle destaca en fechas posteriores. Sin embargo, ahora que la campaña italiana de Napoleón ha comenzado antes, Lasalle también está actuando antes en el cuerpo italiano. Massena, que aún no conocía más que la valentía de Lasalle, rió a carcajadas y ordenó. Bien. Corre, la Arpe. Te confío nuestros húsares, Massena. Excelencia, no tenemos húsares. Cállate, Serboni. Vamos, todos a correr. Vamos a atravesar las líneas enemigas. La Arpe, un general dedicado y valiente, hizo un saludo. Definitivamente informaré de la situación crítica al comandante. Pronto, toda la caballería de reconocimiento de la división Massena se reunió. Solo 30 jinetes. Por el contrario, tienen que atravesar un enemigo de 30.000 hombres y cruzar un puente. A pesar de la situación verdaderamente desesperada, Massena no se detuvo y organizó la división. Bien, inicien el fuego de cobertura. Así comenzó una penetración verdaderamente enloquecida. El sentido común suele romperse cuando choca con lo absurdo. Formen filas primero. Distribuyan la pólvora. ¿Dónde está la artillería? Muevan la retaguardia a posición. Beaulieu, un general que valoraba los principios ortodoxos del sentido común, comandaba personalmente el ejército. Normalmente un comandante solo da órdenes, pero esta es una situación urgente. El enemigo apareció desde una dirección inesperada. Aunque parecen ser menos numerosos que el cuerpo de Lombardía de Beaulieu, tampoco son tan pocos. Deben derrotarlos definitivamente antes de que llegue el cuerpo principal de Napoleón. En ese momento, Radetzky, el ayudante que transmitía las órdenes junto a Beaulieu, inclinó la cabeza. Comandante en jefe, algo parece extraño en el frente. Beaulieu también se sorprendió al mirar al frente y abrió mucho los ojos. ¿Qué es esto? ¿Acaso esos franceses piensan atacar primero? La distancia es bastante considerable. Sin embargo, el cuerpo francés, específicamente la división Massena, se acercaba hacia el cuerpo de Beaulieu. La infantería de línea en formación comienza a disparar sus fusiles. Bang. Clic, bang. Clic. La distancia aún es grande. El mosquete tiene un alcance efectivo de apenas unos 100 metros.
Sin embargo, por más lejos que esté, no hay garantía de que no muera uno por una bala perdida. Cuando empezaron a llover balas a razón de 2 por minuto, el cuerpo de Beaulieu comenzó a caer en el caos. Los coroneles de la división de Beaulieu dieron órdenes apresuradamente. A las posiciones primero. La distribución de pólvora no ha terminado. Están locos. Me gustaría eliminarlos ahora mismo. Solo cuando terminemos nuestro despliegue. ¿Cuántos cañones tenemos? ¿Eran 14? Fue entonces cuando. Tum tum tum. Un sonido totalmente inesperado. Son cascos de caballos. La caballería viene galopando desde el frente, donde la pólvora forma una densa nube de humo por los disparos. Beaulieu, sorprendido, retrocedió apresuradamente. ¿Caballería? ¿Tenían caballería? Claramente, cuando se encontraron al principio, solo se veía infantería. Un golpe en un momento inesperado. El humo gris característico de la pólvora negra. La caballería enemiga que avanza a una velocidad temeraria. Todo esto paralizó a los 40.000 soldados, incluyendo los 30.000 del cuerpo de Beaulieu y las tropas de retaguardia dispersas por el área destruyendo puentes. De repente, se escuchó un fuerte grito en alemán. «Io. Somos husarres». Originalmente, Lasalle, el hombre que lanzaba este grito, era de la región de Alsacia. Un área que antes de la Guerra de los 30 años pertenecía al Sacro Imperio Romano, es decir, territorio alemán. Por eso, Lasalle sabía hablar alemán. Mientras todos estaban atónitos, el comandante del cuerpo austríaco, Beaulieu, gritó con terror. Deténganlos. En ese momento, las pistolas escupieron fuego. ¡Bang! 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 La visión estaba obstruida por el humo, la caballería inesperada se precipitaba y además disparaban pistolas. Toda esta situación desconcertó al cuerpo de Beaulieu. Especialmente al comandante Beaulieu mismo. Beaulieu huyó hacia la retaguardia gritando. ¡Ah! En ese preciso momento, 30 jinetes pasaron justo frente a la nariz de Beaulieu. Lo logramos, hemos atravesado. Sigan galopando. No miren atrás. Si no nos atrapan, la victoria es nuestra. Arre. Lasalle, Champeux, Joubert. Aquellos que en el futuro de la historia original se harían famosos como húsares de Napoleón, es decir, caballería ligera de asalto. Pero por ahora, solo eran novatos inexpertos cabalgando. Bajo el liderazgo de la Harpe, atravesaron el cuerpo de 30.000 hombres de Beaulieu. Hasta el mismo puente de Lodi. ¿Qué? ¿Solo 30? Para cuando el cuerpo de Beaulieu se dio cuenta del enemigo y trató de perseguirlos, ya era tarde, eran caballería. Ya se habían alejado galopando. Todavía quedaba la división de Massena para perseguir. Beaulieu, rechinando los dientes, ordenó a la artillería. Nos engañaron. Maldita sea. Preparen los cañones inmediatamente. General Gerard Roselimini. Destruir a Massena con todo el poder de fuego. Si no vengaba esta humillación, la carrera militar de Beaulieu terminaría. Sin embargo, Beaulieu no era el único que estaba furioso y agitado. Locos. Deberían ser ahogados en el mar. Malditos. El lugar donde llegó la Harpe después de lograr esta penetración de caballería sin precedentes fue Pavía. Una ciudad histórica ubicada en el lado este del río Po. Sin embargo, Milán, Lodi y Palacio están aún más al oeste. El hombre que estaba furioso aquí era Napoleón. De repente, el jefe de Estado Mayor Berthier preguntó con calma. General, ¿a quién está maldiciendo? A Beaulieu, Massena y a ti. Berthier. ¿Por qué me maldice a mí? Con el rostro rojo de ira, Napoleón señaló a Berthier. Deberías haber abandonado los suministros y marchado a toda velocidad. Llegamos tarde para atrapar al enemigo. Berthier respondió, todavía con calma. ¿No fue Massena quien atrapó al enemigo? Ese es un maldito idiota. ¿Por qué cruzó el río Ada por su cuenta? Nuestro ejército está disperso. Gracias a eso sabemos dónde está Beaulieu, ¿no? En ese momento, un hombre de abundante cabello negro, Murat, exclamó. Yo los habría matado a todos, comandante en jefe. El comandante de caballería que había sido enviado a la fuerza a la flota del Mediterráneo que conquistó Córcega.
Acababa de regresar y se unió apresuradamente al cuerpo italiano hace apenas 3 días. Eugene miró de reojo a Murat, quien gritaba con energía. En ese momento, el corpulento Murat se encogió y bajó la voz. Ah, no. Quiero decir, que los habrían atravesado. Capitán Murat, silencio. Ah, sí. Coronel Eugene. Napoleón miró fijamente a Eugene mientras resoplaba. Has domado al caballo salvaje. ¿Y qué hay del contrabandista? ¿No pudiste domarlo, Eugene? Por más que diga eso, solo soy un coronel. Entonces presenta una solución. Una manera de resolver esta crisis. Cuando las cosas van bien, nadie es más generoso que Napoleón. Pero cuando hay problemas, nadie es más despiadado que Napoleón. Cuando reprendió tanto al jefe de Estado Mayor como a su ayudante principal Eugene, todos se encogieron. Solo Eugene, que conocía el carácter original de Napoleón, y el siempre calmado Berthier permanecieron imperturbables. De repente, Eugene dijo ligeramente. Actualmente tenemos 70 cañones, incluyendo los capturados al enemigo. Aún así, 10 cañones enemigos son ordinarios. Son lentos. ¿Y? Me enorgullezco de decir que nuestro poder de fuego es superior. Entonces. Eugene dibujó con tiza en el mapa. ¿Qué tal si usamos un señuelo para atraer su atención y rodeamos al enemigo? De todas formas, la división Massena está frente al enemigo. A primera vista, parece que el cuerpo italiano de Napoleón está en crisis. Porque están en riesgo de ser derrotados por separado con el ejército dividido. Sin embargo, esto es una ilusión causada por la sobreestimación del enemigo por parte de Napoleón. No cualquiera puede derrotar a un ejército por separado. Especialmente si se enfrentan Beaulieu, que solo conoce los métodos ortodoxos del siglo XVIII, y Massena, el maestro del honor convencional. De repente, la Harpe, jadeando, objetó. ¿Funcionará? Por lo que he confirmado, el enemigo ha destruido casi todos los puentes. Sí. Y gracias a eso, ese maldito contrabandista quedó atrapado. Solo queda un puente, el que debe cruzar la retaguardia enemiga. El puente de Lodi. Tan pronto como Napoleón soltó la maldición, Augereau asintió. Aunque Massena era un general colega de Augereau, su amistad no era tan fuerte como para poner en peligro a todo el ejército. En esta situación, la seguridad de todo el cuerpo es lo importante. Entonces, Napoleón, apretando los dientes mientras miraba el mapa, golpeó la mesa. Vamos a rescatar al idiota. ¿Qué? Comandante en jefe. Eso. Si perdemos al idiota aquí, perdemos. Además, ¿qué pasará con la moral si abandonamos a los soldados cuando piden refuerzos? De repente, los ojos inyectados en sangre de Napoleón se dirigieron a Eugene. Haz lo que quieras con el regimiento de cazadores a caballo. Pero solo puedo darte 300 jinetes. Atrae la atención del enemigo y gana tiempo. Si lo haces, el cuerpo principal de Napoleón acudirá y derrotará al enemigo. Con 70 cañones, una salva más de 7 veces superior a la del oponente. Pero el enemigo tiene más de 30.000 hombres, y nosotros solo 300 jinetes. Eugene, sin perder la calma, asintió. No importa. Pero esta vez, deme a Murat y a una persona más. Lannes no. Necesito la caballería de los Pirineos. No. Deme a los falsos húsares. De repente, los ojos de Eugene brillaron. Lasalle, Champeaux, Joubert. ¿Qué le parece, general La Harpe? ¿Me los presta por un momento? La Harpe, el hombre que atravesó 30.000 con 30 jinetes, asintió exhausto. Creo que ya he cumplido mi misión por hoy. De acuerdo. Sin embargo, esta vez fueron Hippolyte, Tournet y Junot quienes se alarmaron. Aunque son un regimiento de cazadores a caballo, son una unidad novata que apenas ha tenido su primera batalla. ¿Y ahora tienen que atraer a 30.000 enemigos? Hippolyte dio un paso al frente. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay espacio para un ataque de flanqueo en esta situación? Solo tenemos que cruzar el río. No me digas que quieres que los caballos naden. Eugene negó con la cabeza. No, llevaremos puentes pontones. ¿Dónde está el coronel Chasseloup? Llámenlo. Literalmente un ataque de flanqueo. Romper la formación del enemigo causando confusión en todo su ejército y ganar tiempo. Justo como lo había hecho Lasalle.
Pronto, la brigada de cazadores a caballo de Eugene estuvo lista para partir. Eugene montó su caballo junto con Junot, Hippolyte y Lasalle. Vamos. El objetivo es el punto norte de Lodi, iremos por donde el enemigo no lo espera. 13 de mayo de 1795, Batalla de Lodi. Comenzó la marcha rápida de flanqueo de la brigada de cazadores a caballo de Eugene. Capítulo 89. Originalmente, la batalla de Lodi, a pesar de su fama, fue una batalla menor bastante simple. Tum tum tum. Literalmente, los cazadores a caballo galopaban por la llanura de Lombardía. Una unidad que solo pensaba en la velocidad. Irónicamente, ni siquiera llevaban las granadas que les daban su nombre de cazadores. Curiosamente, las pistolas junto con los rifles eran el único equipo que tenía esta unidad actualmente. Sin embargo, detrás de ellos, otra columna de caballería los seguía, aunque a un ritmo ligeramente más lento. Era la unidad de carros de ingenieros organizada por el jefe de ingenieros Chasseloup. Corran, tortugas. ¿Van a dejar que los cazadores a caballo los superen? Mientras miraba a Chasseloup azotando desesperadamente, Eugene suspiró. Es una suerte que el coronel Chasseloup haya venido. ¿No estamos solo perdiendo velocidad? Cuando lleguemos, iremos más rápido gracias al coronel Chasseloup. En la historia original, Chasseloup llama la atención de Napoleón en la batalla de Lodi. De hecho, la batalla de Lodi es una de las mejores obras de Napoleón para su ascenso. Porque con la victoria en esta batalla siendo ampliamente publicada en París, Napoleón se convierte en un héroe de guerra francés. Sin embargo, la batalla real fue solo un choque a nivel de división con aproximadamente 10.000 hombres de cada lado. Chasseloup se convierte en uno de los generales de ingenieros de Napoleón al lograr el cruce exitoso en este momento. Pero ahora las fuerzas que se concentran en Lodi son completamente diferentes de la historia original. 45,000 hombres del cuerpo de Napoleón, 40.000 entre el cuerpo principal y la retaguardia de Beaulieu. Es una situación donde se enfrentan todas las fuerzas del cuerpo italiano y el cuerpo de Lombardía. Por lo tanto, se ha convertido en una batalla que apostará el destino. Eugene, ajustando la velocidad de su caballo negro, murmuró. Se ha convertido en una batalla que decidirá el destino de Lombardía. ¿Eh? No era así desde el principio. Normalmente, deberíamos estar sitiando Mantua o enfrentándonos frente a Milán, ¿no? Beaulieu ha hecho un movimiento extraño por el pánico. Por supuesto, desde el punto de vista de Beaulieu, tiene la justificación legítima de una batalla de ese duelo. Pero eso solo funciona cuando Napoleón apuesta por tácticas arriesgadas. Por ejemplo, si liderara personalmente un salto sobre el puente de Lodi. Eugene recordó haber visto tal registro, pero negó con la cabeza. Debe ser solo una de las fanfarronadas de Napoleón. ¿Cómo podría un comandante liderar desde el frente en un campo de batalla bajo una lluvia de balas? No estamos en una batalla medieval. Sin embargo, es cierto que Beaulieu no es un oponente fácil. Aunque, no es un oponente fácil. Beaulieu es un general que logró bastantes victorias en la campaña de Flandes. Además, es cierto que llegó primero al río Ada. El general Massena llegó primero. Si al menos hubiera destruido el puente cuando llegó, pero no lo hizo, ¿verdad? En ese momento, el capitán Lasalle, que cabalgaba junto a Eugene, rió a carcajadas. ¡Ja! ¡Qué puente! Estaba ardiendo de pasión. Bueno, nosotros también. Lasalle tiene 20 años, 2 años menor que Hippolyte. Es prácticamente un novato que apenas ha dejado de ser un muchacho. Pero sus acciones son puro valor, tanto que hasta Junot quedó impresionado. En ese momento, el hombre de cabello rizado que cabalgaba como líder junto a Eugene gritó. «Eres un hombre. ¿Dijiste que eras Lasalle? Me agradas». «Jeje, ¿eres de los Pirineos?» «Para nada, soy de Gascuña. La tierra de los hombres». «Bueno, no está mal para alguien que no es un hombre de Gascuña. Atravesar un cerco con 30 jinetes». Por supuesto, Murat tiene 28 años, una edad extraña para comportarse como un niño. Sin embargo, ciertamente parecía superar a cualquiera en entusiasmo antes de la batalla. De repente, Eugene sonrió levemente. Eso fue porque el general Massena está loco. En ese momento, Murat y Lasalle se estremecieron, pero al mismo tiempo Eugene asintió mientras montaba.
Pero gracias a eso podríamos atrapar a Beaulieu. ¿Eh? ¿No era ese nuestro objetivo estratégico original? ¿Acaso se logran todos los objetivos, Hipólite? Como dije antes, era una de dos opciones. O lo perdíamos yendo a Mantua, o lo perdíamos enfrentándonos en Milán. En la historia original, Napoleón no logra atrapar a Beaulieu. Beaulieu escapa ileso y solo es destituido por decisión del Consejo de Guerra del Sacro Imperio Romano. Sin embargo, Eugene ya había perseguido y matado a alguien que originalmente no debía ser capturado. El conde Argenteau. El rival de la batalla de Montenotte. Entonces quizás también podrían atrapar a Beaulieu. Debemos atraparlo aquí, antes de que escape hacia el norte de los Alpes. Y eliminar cualquier posibilidad de que envíe refuerzos a Mantua. Decidir la campaña de Italia de un solo golpe, sin alargarla. Esta es la estrategia actual de Napoleón y también lo que Eugene ha empezado a considerar. Por supuesto, atrapar a Beaulieu no terminaría la guerra. Pero al menos cuando Austria envíe nuevas tropas defensivas, podrán luchar en una posición mucho más ventajosa. De repente, Junot preguntó. Por cierto, ¿cómo vamos a cruzar el río? Con puentes pontones, por supuesto. No trajimos la unidad del coronel Chasseloup por nada, ¿verdad? No, cuando pregunté antes de partir, dijeron que no pudieron traer puentes pontones móviles. Solo vinieron los ingenieros. En ese momento, Eugene detuvo su caballo. Y... Debido a la parada repentina, Eugene casi se cae del caballo. Sin embargo, el impacto fue tan grande que ni siquiera pudo sorprenderse. Más bien, fueron los 300 jinetes de la brigada de cazadores que se detuvieron repentinamente con su comandante quienes se sorprendieron. ¿Qué sucede? Coronel, está bien. Oye. Comandante de la unidad. ¿No es esto demasiado? Lasalle, Tournet y Murat gritaron a todo pulmón. Pero Eugene, con rostro atónito, solo miraba fijamente los carros que los seguían. En la prisa por partir, no había notado su tamaño. No es lo suficientemente grande para contener puentes pontones desmontables. Apenas hay espacio para los soldados ingenieros y sus herramientas. Esto es un desastre. Junot, quien terminó dando las malas noticias sin querer, se rascó la cabeza y preguntó. ¿Sobre esos puentes pontones, es necesario construirlos poniendo madera sobre botes? Normalmente sí. Por eso se vuelven tan grandes. Sería más rápido cruzar en bote. Aunque claro, tenemos que llevar los caballos también, ¿no? De repente, Junot inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué tal si vamos río arriba y rodeamos? Allí es más estrecho y la corriente. Una idea perfectamente lógica. Pero para Eugene fueron palabras salvadoras. Con los ojos muy abiertos, Eugene agarró apresuradamente las riendas. Cierto. Quizás aún queden puentes río arriba. El curso superior del río Ada. Quizás la operación de destrucción de puentes de Beaulieu no haya llegado hasta allí. El río Ada, un afluente del río Po, es famoso por su gran caudal y rápida corriente. Swoosh. A 30 kilómetros al norte de Lodi. El pueblo de Casano. Ese es el nombre del lugar donde llegó la brigada de cazadores a caballo de Eugene. El ancho es menor que en Lodi, que está río abajo. Sin embargo, la corriente era demasiado rápida para que hombres o caballos la cruzaran directamente. El subcomandante, coronel Junot, chasqueó la lengua. Realmente, es una corriente terrible. ¿Y la profundidad también es considerable? Eugene asintió mientras examinaba la corriente. Después de todo, Eugene solo había vivido en ciudades y lo máximo que había hecho era cruzar el mar en el barco de otros. Por más que lo examinara, era difícil estimar la velocidad del río. Si Junot, que tenía más experiencia que Eugene, lo juzgaba así, debía estar en lo correcto. Es imposible cruzarlo así sin más. ¿Qué tal si regresamos? Sería demasiado tarde. Eugene frunció el ceño mientras miraba alrededor. Probablemente, a estas alturas el comandante Napoleón ya habrá entrado en combate. Si nos retrasamos una hora, 1000 hombres morirán en ese tiempo. En esta situación, no hay más remedio que construir un puente. Los oficiales de ingenieros y Chasseloup, con rostros cansados, parecían resignados mientras sacaban las herramientas de los carros.
Sin embargo, al no ser prefabricado, construir un puente pontón en el sitio tomaría el doble de tiempo. Mínimo 3 días. Para entonces, la batalla de Lodi podría haber terminado. De repente, Lasalle se acarició la barbilla y habló. De hecho, escuché algo cuando estaba en el pueblo de Lodi. ¿Qué es, capitán Lasalle? Dijeron que este es el pueblo de Cassano, ¿verdad? Me contaron que el duque Eugene tuvo una batalla por aquí cerca. Justo cuando Eugene iba a abrir los ojos de par en par, Lasalle sonrió y dijo. Me dijeron que el puente que usaron en ese entonces debería estar por aquí en alguna parte. Por supuesto, lo que Lasalle escuchó probablemente fue mientras coqueteaba con una amante que encontró en el pueblo de Lodi. No es preciso, y no sabe la ubicación. Sin embargo, Eugene tenía una idea. Eugene, es decir, la pronunciación francesa de Eugene. Si se cambia este nombre al estilo alemán, queda así. Eugen. El gran general que, expulsado por Luis XIV, fue al Sacro Imperio Romano y llevó a cabo su venganza durante la Guerra de Sucesión Española. El príncipe del Ducado de Saboya, Eugen. Este general, considerado por Austria como uno de sus más grandes comandantes, tuvo una batalla que perdió. Justo aquí, en Cassano. La batalla de Cassano. ¿Qué? ¿Qué es eso? Existe. Es la batalla donde el duque Eugene fue derrotado durante la Guerra de Sucesión Española. Recuerdo haber oído que había un puente de piedra. Debido a que el comandante francés duque de Vendôme se apoderó de ese puente de piedra, finalmente Eugen no pudo cruzar el río. En otras palabras, significa que hay un puente de piedra intacto aquí. Los cazadores a caballo se dispersaron todos a la vez buscando el puente. De repente, el hombre más enérgico, Murat, gritó. Lo encontré. ¿No es ese un puente? Estaba el puente de Cassano, un puente que cruza el río Ada. Solo entonces Eugene se sintió aliviado. Podían cruzar. Podrían llegar a tiempo con Napoleón. Sin embargo, Lasalle frunció ligeramente el ceño y murmuró. Pero parece un poco insuficiente para que la caballería lo atraviese. El puente se veía extremadamente precario. Un paso en falso de un caballo y caerían al río. Según los registros de la batalla que tuvo lugar en Cassano, 1000 soldados franceses murieron ahogados. Sin embargo, Eugene tenía prisa. Justo cuando estaba a punto de ordenar una carga a pesar del riesgo de muerte, Junot, que observaba el puente pensativamente, preguntó. ¿No podríamos colocar troncos encima? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? En vez de nuestro líder de brigada interino, necesitamos la opinión del jefe de ingenieros. Coronel Chasseloup, ¿qué le parece? ¿Podría hacerse solo colocando madera a los lados? El jefe de ingenieros, Coronel Chasseloup, parpadeó y asintió. Es posible. Con eso podría hacerse en unas 2 horas, ya que el puente ya existe. ¿Qué hay de los barriles de vino? Ah, si los partimos. Junot sonrió y montó su caballo. Esto también es Italia. Entonces habrá barriles de vino. Murat? Murat, que estaba holgazaneando después de descubrir el puente, respondió con indiferencia. ¿Por qué me llamas? Cállate y préstame tu fuerza. ¿Qué? En ese momento, Junot golpeó el hombro de Murat y gritó. Es hora de una alegre requisa, señores. En ese instante, Murat y sus jinetes directos brillaron sus ojos. Había llegado el momento del saqueo bajo el nombre de requisa. Una de las tragedias de la guerra es que a veces hay que trabajar independientemente de la voluntad propia. Toc, toc, toc. Los habitantes del pacífico pueblo de Cassano sufrieron una desgracia inesperada. Les confiscaron todos sus preciados barriles de vino. Además, los aldeanos tuvieron que comenzar las obras para modificar el puente que usaban regularmente. Junot, convertido en supervisor temporal de la obra, gritó con su gorra militar puesta al revés. Bien. Amigos italianos, construyan bien el puente. Si alguno de nuestros caballos se cae. Junot sacudió al alto Murat que estaba parado a su lado y rió. Este amigo no se quedará quieto. Ja ja ja. Eugene solo podía observar la escena atónito. Aunque era el comandante, Eugene solo tenía 14 años y muy poca experiencia en requisas. Por eso, el subcomandante Junot tomó la iniciativa. Pero incluso así, la idea de usar los barriles de vino era sorprendente.
De repente, Eugene se acercó a Junot y dijo. Así que la requisa también puede usarse a esta manera. La requisa no es solo tomar recursos. Lo esencial es la movilización de personal. Pero ¿cómo se le ocurrió algo así? Mientras observaba a Chasseloup, los ingenieros y los aldeanos de Casano reforzar el puente, Junot sonrió. Puede que no con el To, pero con un afluente como este, en mi tierra natal también fluye un afluente del Rin. Jaja. En la región natal de Junot, Borgoña, también fluyen ríos. Después de todo, el padre de Junot también era un campesino. Por eso tiene una excelente capacidad de reacción ante situaciones inesperadas. Sin embargo, Eugene conoce uno de los fracasos de Junot en la historia original. Fracasa en una operación de cruce de río ordenada por Napoleón y pierde una unidad entera. Nada menos que durante la campaña de Rusia. Mirando fijamente a Junot, Eugene sonrió levemente. El que casi fracasa en la campaña por un cruce de río. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Nada. Junot, realmente eres muy versátil. Junot parpadeó y luego rió a carcajadas ante el elogio. Soy bueno en todo. Aunque nada extraordinario. En fin, el puente debe estar casi listo. ¿Qué hacemos ahora? Hubiera sido imposible construir un puente desde cero. De hecho, aquí la corriente es más rápida, lo que hace más difícil construir un puente pontón que en Lodi. Sin embargo, reforzar el puente Casano existente fue simple. Especialmente con el cuerpo de ingenieros de Chasseloup presente. Eugenia asintió mientras observaba el puente Casano casi terminado. Bien. Expliquemos el plan antes de la carga. Los oficiales al mando se reunieron alrededor de Eugene. Junot, Hippolyte, Tournet, Lasalle y Murat. Especialmente Murat y Lasalle, quienes pasarían a la historia como comandantes de caballería excepcionales. En realidad, Eugene tampoco había venido sin motivo. Pero desde ahora deberían cabalgar a toda velocidad. Y además, dejando atrás a los ingenieros, solo los cazadores a caballo debían cargar. Al llegar, probablemente entrarían directamente en batalla. Era esencial conocer la situación previa. A estas alturas, el bombardeo y la confusión deben haber comenzado. ¿Por qué no es una batalla planificada? Eso también, pero es porque el comandante en jefe tiene prisa. El lugar de la batalla probablemente sea el puente de Lodi. Una época sin radar, sin equipos de comunicación y con telescopios de bajo aumento. La guerra solo podía navegarse con mapas, exploradores e intuición. Sin embargo, Eugene tiene algo diferente a los demás. Los registros de la historia original y las notificaciones de las letras plateadas. Puede predecir la formación enemiga y su especialidad es localizar posiciones. Por eso Eugene explicó con confianza. Aunque para los demás, en el mejor de los casos parecía clarividencia, y en el peor, un charlatán. No hay necesidad de buscar el camino. Solo debemos cabalgar hacia el sur siguiendo el río Ada. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Ataque por la retaguardia. Los ojos de Eugene brillaron. El enemigo probablemente ya habrá atravesado hasta el este de Lodi. Entonces, atacaremos su flanco. ¿Y si la división Massena ha sido aniquilada? Esa posibilidad es baja. Además, Beaulieu estará bajo ataque desde dos frentes. Eugene conoce las capacidades de Massena. Incluso en una situación desfavorable, Massena resistirá de alguna manera. Por otro lado, Napoleón tampoco es lento. Aunque su fuerza principal es infantería, es muy probable que ya haya llegado a Lodi con una marcha forzada. ¿Y qué hay de la brigada de Eugene? La velocidad diaria de marcha de la caballería es normalmente de 100 kilómetros a máxima velocidad sostenida, y 88 kilómetros por hora de galope tendido. Marchando dentro de los límites para preservar la fuerza de los caballos, llegarían a Lodi en unas 2 horas. Eugene miró a los comandantes que pronto entrarían en la batalla de Lodi y dijo. Lo importante no es una simple victoria. ¿Entonces? Es capturar al comandante, Junot. En resumen. La mano de Eugene hizo un gesto cortante sobre su cuello. Es una operación de decapitación. Exactamente la operación que Beaulieu había planeado. Sin embargo, la decapitación no solo puede cortar la cabeza del enemigo, sino a veces también la de los aliados. La caballería que busca la cabeza de Beaulieu acaba de cruzar el río Ada.
Bien, vamos. Esta vez la gloria será del gran Murat. Vamos a crear otra leyenda de Lasalle. Junot, Murat y Lasalle comenzaron a galopar con entusiasmo. Tum tum tum. Detrás de esa columna, cabalgando en el centro de los cazadores a caballo, Eugene sonrió. Bien, tenemos al león, al caballo salvaje y a Don Quijote. Los más temerarios húsares que existen. El león Junot, el caballo salvaje Murat y Don Quijote Lasalle. Comandantes que deberían evitarse absolutamente si se piensa en preservar las tropas aliadas. Pero es diferente cuando se trata de capturar al comandante enemigo. Estos son los verdaderos húsares, los mejores y más temerarios jinetes que solo saben cargar sin pensar. Ahora Eugene cabalga con los hombres más temerarios del cuerpo de Napoleón. Si no podemos capturar a Beaulieu con esta combinación, no soy un jugador. 14 de mayo de 1795. Segundo día desde que la batalla de Lodi comenzó con el encuentro inicial de Massena. La unidad de cazadores a caballo de Eugene finalmente cruzó el río Ada y galopó hacia Lodi. Con una maniobra de flanqueo a alta velocidad que ni siquiera sus propias fuerzas podrían haber previsto. Capítulo 90. En este momento, Napoleón también está realizando una temeraria carga. Corran. La velocidad es nuestra clave. No necesitamos exploradores, solo corran sin condiciones. Así que la división franco-italiana está literalmente corriendo a pie. Por supuesto, Napoleón, quien da las órdenes, cabalga sobre su montura. Aún así, valió la pena apresurar a los soldados. Durante la Revolución, se dice que la infantería francesa era aproximadamente 2 veces más rápida que la del enemigo. Aunque en parte fue por abandonar todo el equipaje, fundamentalmente tenían la resistencia física para realizar marchas forzadas. La división italiana, que había comido bien en Turín, la capital de Cerdeña, también lo estaba haciendo. Paso normal, 90 pasos por minuto. Paso rápido, 105 pasos por minuto. Paso de trote, 120 pasos por minuto. La velocidad aumenta gradualmente. El tamaño del ejército en avance es de 3 divisiones, cada una con caballería, artillería e infantería integradas. Dentro de cada división hay aproximadamente 3 regimientos, y por debajo de estos, 9 batallones organizados. El tamaño total de la fuerza es de 37,000 hombres, excluyendo la división de Massena. Es literalmente una carga a paso rápido sin mirar atrás. De repente, Augereau, quien observaba a los soldados correr mientras cabalgaba a trote, frunció el ceño. Es inquietante que no haya exploradores. Augereau le preguntó a la Harpe, el comandante de la reserva que corría junto a él. ¿El comandante realmente no envió exploradores? No, eso es solo una manera de decir, los envió a todos. Sin embargo, en lugar de exploradores ligeros, envió caballería, ¿no? Lannes. Ahora que lo menciona, no se ve la división especialmente formada de caballería pirenaica de Lannes. Augereau asintió. Aunque parece apresurado, ese político militar comandante ciertamente mantiene los fundamentos. Ya veo, ¿es por eso que no asignó a Lannes al joven jinete? Más que eso, probablemente no tenga muchas expectativas. De todas formas, el enemigo y Massena están en medio de la batalla inicial. ¿Cómo podríamos intervenir en eso? ¿Crees que el bombardeo sea posible, la Harpe? La Harpe, nacido en 1754, tiene 41 años, 3 más que Augereau. A esa edad, en Europa prácticamente son contemporáneos. A diferencia del estricto mando militar, Augereau, un hombre sociable en la vida cotidiana, mantenía una relación cercana con la Harpe. La Harpe, quien apenas ayer había atravesado al enemigo con 30 jinetes, frunció el ceño. Es difícil. Podríamos poner a Massena en peligro. De Pavía a Lodi, aproximadamente 30 kilómetros. Es una distancia que la infantería puede cubrir en un día a paso rápido. Aunque después quedarían completamente exhaustos y serían aniquilados por el enemigo. Por eso, la división de Napoleón, en marcha forzada, está descansando una noche durante el trayecto. Eso significa que ya ha pasado un día desde que comenzó la batalla. Es improbable que la división de Massena ya haya sido aniquilada. Sin embargo, la situación debe estar ya en un punto crítico de proximidad. Durante un bombardeo concentrado, la división de Massena podría verse envuelta accidentalmente.
Augereau volvió a fruncir el ceño. Entonces eso significa que no podemos usar el bombardeo, la especialidad del comandante. El joven jinete tampoco llevó granadas. ¿Qué planea hacer? ¿Quién dijo que la especialidad del comandante es el bombardeo? ¿Qué quieres decir, la Arpe? Si un oficial de artillería no tiene como especialidad el bombardeo, entonces ¿cuál sería su especialidad? Además, Napoleón ha utilizado activamente la artillería en todas las batallas donde ha logrado méritos hasta ahora. El bombardeo del puerto de Tolón, el bombardeo final de Vendée, el bombardeo en la batalla callejera de París. Sobre todo, en Montenotte, el bombardeo concentrado de la artillería montada fue lo que decidió el giro de la batalla. Sin embargo, la Arpe negó con la cabeza mientras observaba la columna en marcha. Velocidad, imprevisibilidad, uso eficiente de exploradores. Además de la táctica de dividir y conquistar al enemigo. Todo es excelente. Pero en mi opinión, la verdadera especialidad del comandante es otra. ¿Había algo así? ¿Por qué no lo vi? No hay necesidad de ser sarcástico. ¿Lo olvidaste? En la última batalla de Montenotte, ni siquiera pude participar apropiadamente. Tuve que quedarme en la retaguardia observando cómo aniquilaban al enemigo sin moverme. De repente, la Arpe miró hacia el centro de la vanguardia de la fuerza principal, hacia la unidad directa de Napoleón. Si lo que vi entonces es correcto, hay una guardia personal separada del comandante. Y el comandante no es Dallemagne. Oficialmente existe una guardia temporal del comandante, y su líder es el general Dallemagne. Pero la Arpe está diciendo que Dallemagne no es el verdadero comandante de la guardia de Napoleón. Augereau alzó las cejas ante esta información inesperada. ¿Entonces quién es? Probablemente, originalmente era el coronel Junot. Ahora debe ser el coronel Duroc. ¿Son artilleros? ¿Te refieres a la artillería montada? Tanto Junot como Duroc son ayudantes de Napoleón. Originalmente eran comandantes de la policía de París, y ahora están asignados como ayudantes directos del cuartel general. Sin embargo, Junot está actualmente asignado como asistente de Eugene. ¿Significa esto que la artillería montada comandada por Duroc es la guardia? La Arpe negó con la cabeza mientras cabalgaba. No, aunque la artillería montada lo hizo bastante bien, no es una unidad que haya trabajado largo tiempo con el general. ¿No son todos amigos que estaban en nuestro frente italiano? Mira los uniformes negros que marchan con ellos. Actualmente, la infantería de la división de Napoleón está marchando en formación dispersa. Si el enemigo estuviera cerca, sería una situación extremadamente peligrosa donde podrían ser destruidos por el fuego de mosquetes de la infantería de línea desplegada en formación horizontal. Sin embargo, es seguro que toda la división lombarda se ha dirigido al río Ada. Por lo tanto, asumiendo el riesgo, están marchando en columna vertical, es decir, divididos por batallones en formación longitudinal. Pero había una unidad con uniformes negros corriendo cerca del comandante Napoleón. El tamaño es de un regimiento pequeño, aproximadamente 1,000 hombres, divididos en 3 batallones. Augereau frunció el ceño al reconocer la identidad de esa unidad. ¿Estás hablando del regimiento postal de Marsella? Sí. ¿El arma secreta del general son carteros? Bueno, hay que ser valiente para ser cartero. Y hay que saber guardar secretos. También se necesita fuerza para no perder nada durante el transporte. Justo cuando Augereau estaba a punto de burlarse, la Arpe sonrió levemente. ¿Realmente no lo has visto, Augereau? Pronto lo verás. El comandante no es alguien que esconda cartas útiles. En estos tiempos turbulentos, quien solo esconde sus cartas secretas no puede ganar. Además, de todas formas, estamos en una era donde el arma secreta de ayer se convierte en el arma obsoleta de mañana. Napoleón no esconde nada. Usa todo cuando puede usarlo. La Arpe, que observó desde atrás, lo sabía con más precisión que Augereau, quien luchó junto a él. Es más parecido a un jugador que usa todas sus cartas cuando llega a la oportunidad. Justo cuando Augereau estaba inclinando la cabeza ante las palabras seguras de la Arpe. Allí, se ve Lodi. La caballería de Lannes se acercaba desde el frente. Y más allá, el río Ada y la pequeña ciudad de Lodi. La caballería siempre ha sido excelente en exploración y reconocimiento. Reporto. La división de Massena está actualmente en combate en la orilla oeste del río.
El oponente parece ser 30 regimientos bajo el mando de la división de Beaulieu. En términos de nuestra organización, aproximadamente 30.000. Sin embargo, la exploración y el reconocimiento también son fácilmente detectables por el enemigo. Esto significa que hay una alta probabilidad de muerte. Naturalmente, se necesita un oficial valiente, ágil y de rápidos reflejos. Lannes era la persona perfecta para eso. Sorprendentemente, había corrido hasta cerca del río y confirmado con un telescopio las tropas al otro lado del río Ada. Napoleón, en medio del campamento donde la marcha se había detenido, observaba el frente con el ceño fruncido. 4 kilómetros al frente de Lodi. De momento no se ve al enemigo. Pero si avanzan desde aquí hasta Lodi, pronto habrá combate. Napoleón, haciendo cálculos rápidamente, preguntó a Berthier. La división lombarda, ¿cuál es el estimado de sus fuerzas restantes? Alrededor de 40.000. Si excluimos las fuerzas que aniquilamos en Montenotte. Entonces, ¿dónde están los otros 10.000? ¿Es posible que los hayamos perdido? En ese momento, los rostros de los generales palidecieron. El temor a la reprimenda del comandante es lo segundo. El verdadero problema surge cuando se pierde el rastro del enemigo. Podrían sufrir un contraataque por fuerzas enemigas que aparezcan repentinamente durante el combate. Sin embargo, Lannes, el valiente comandante de caballería, negó firmemente con la cabeza. No, están estacionados en el pueblo de Lodi. Como el combate comenzó repentinamente, parece que las órdenes de concentración no se ejecutaron correctamente. La caballería comandada por Lannes había verificado hasta el pueblo antes de regresar. Probablemente ahora mismo el pueblo de Lodi está lleno de soldados moviéndose apresuradamente por la repentina aparición de la caballería. De pronto, Napoleón esbozó una extraña sonrisa. ¿Han ocupado ambas orillas alrededor del puente? Será difícil ayudar a Massena si seguimos así. ¿Qué tal si primero buscamos un punto para cruzar? Augereau, eres valiente. Buscando un punto de cruce incluso en esta situación. Napoleón, burlándose ligeramente de Augereau, dio la orden. Inicien el bombardeo. ¿Qué? El objetivo es el pueblo de Lodi. Los que deban vivir vivirán, y los que deban morir morirán. Es decir, bombardearán el pueblo donde podría haber civiles. Pero todos tuvieron que aceptar la decisión de Napoleón. Si la infantería entrara primero al pueblo ahora, habría una batalla urbana incluso en una ciudad tan pequeña. En este caso, dejando de lado la victoria o las bajas aliadas, la ruptura del enemigo se vuelve incierta. Esto significa que la división de Napoleón quedaría atrapada en la orilla este del río Ada. Por el contrario, la división de Massena, al otro lado del río Ada, finalmente no resistiría y sería aniquilada. Los generales asintieron gravemente. Napoleón continuó dando instrucciones mientras trazaba sobre el mapa con su bastón de mando. Cuando el enemigo esté en confusión, las divisiones de Augereau y Serorier entrarán. El general Laharpe protegerá la retaguardia junto con la brigada bajo el mando del cuartel general. Entendido, Excelencia. Excelencia, entonces ¿qué hacemos con Massena? Justo cuando Serorier asentía y Augereau estaba por preguntar, Napoleón respondió. Yo mismo lo rescataré. En ese momento, todos abrieron los ojos sorprendidos. Incluso Lannes, que acababa de regresar de la exploración, se sorprendió. Stengel, Ordener, Beaumont. Los subcomandantes de caballería detrás de Lannes se miraron entre sí. Es peligroso. ¿No deberíamos decirle algo al general? Este no es un campo de batalla lo suficientemente seguro para un comando directo. Cielos, el co-comandante, por Dios. Augereau, atónito, volvió a intervenir. ¿Qué está diciendo? Excelencia, si algo le sucede al comandante en jefe. Augereau. Entonces buscamos un punto de cruce. Eso tomaría el doble de tiempo. Además, la fuerza principal enemiga está de espaldas al puente. La ruptura es posible. Bueno, necesitaremos una maniobra de distracción. General Dallemagne. Sí, Excelencia. Napoleón dio instrucciones a Dallemagne, el comandante de la guardia del comandante. Simule un cruce por el punto río arriba en el flanco izquierdo. En ese momento, Lannes no pudo contenerse. Comandante, ¿exactamente hacia dónde planea ir entonces?
En ese momento, Napoleón sonrió y señaló hacia el centro del río, al frente. Ese puente. Lannes, ¿qué te parece? ¿No quieres crear una leyenda cruzando ese puente conmigo? En ese instante, Lannes miró al otro lado del río. Ya lo había visto durante su reconocimiento. Las fuerzas restantes al acecho en el pueblo. Las aproximadamente 30 regimientos, 30.000 hombres de la división lombardo-austríaca al otro lado del río. La orden de Napoleón es asegurar el puente llevando solo un pequeño número de tropas. Por supuesto, la fuerza principal enemiga está luchando contra Massena, y las tropas en Lodi podrían dispersarse por el bombardeo. Además, una vez que el puente esté asegurado, no solo Napoleón sino todas las demás unidades podrán cruzar el río. Sin embargo, si solo una cosa sale mal, el comandante podría morir. Es una locura. Pero, ¿acaso la guerra no siempre ha sido una locura? Lannes, con el rostro enrojecido, gritó emocionado. Es un comandante loco. Bien. Iré con usted. No solo Lannes estaba exaltado. Serurier, de 53 años, la Arpe, que había realizado la penetración con 30 jinetes ayer, y el siempre frío Augereau, todos estaban conmovidos. En medio del bullicioso cuartel general temporal, Napoleón sonrió y dio la orden. Entonces entramos en Lodi. Marmont, encárgate de la artillería. Dispara a sus tropas de refuerzo. Así comenzó el segundo día de la batalla de Lodi. Napoleón había llegado a Lodi. La artillería es la flor de la guerra, dijo el poeta italiano moderno Marinetti en la historia original. Silbido, boom. Silbido, boom. Silbido, boom. La guerra crea una sinfonía de fuego de artillería, explosiones, humo, sangre y llamas. En particular, el bombardeo de la era moderna es la mayor fuerza física que el ser humano puede crear. El espectáculo creado al destruir formas físicamente existentes es similar a hacer florecer flores de fuego. Incluso en esta era sin proyectiles incendiarios. Así fue cuando los proyectiles de 4 libras cayeron sobre el pueblo de Lodi. ¡Ah! ¡Huyan! Es bombardeo enemigo. Los residentes y soldados gritaron al unísono mientras huían del bombardeo. Sin embargo, los gritos del enemigo son como júbilo para las tropas aliadas. La división franco-italiana comenzó su carga. El enemigo está en confusión. Ahora, enviamos las divisiones de Augereau y Serurier. Augereau y Serurier dirigieron sus respectivas divisiones al ataque. Tap, tap, tap. Las órdenes se transmitieron desde el cuartel general de la división a los regimientos y luego a los comandantes de batallón. Cada batallón marcha en formación dispersa con sus mosquetes. La velocidad inicial es paso ligero. De repente, el ayudante de Augereau, el general Verdier, preguntó. ¿Funcionará la maniobra del comandante? No lo sé. Solo cumplimos con nuestro deber. Disparen a cada enemigo que se refugie en el pueblo. Sí. En formación dispersa, iniciamos el avance. Corremos a paso de trote. Los soldados de infantería de la división de Augereau corrieron. Ratatatá. El bombardeo había cesado ahora. Sin embargo, las fuerzas restantes de la división lombarda, sumidas en el pánico, aún no habían logrado reagruparse. Los soldados lombardos, dispersos y corriendo en todas direcciones, descubrieron a la división de Augereau. ¡Ah! Esos bastardos vienen en masa. Luluchen. También tenemos bayonetas. ¿Dónde están nuestras tropas? ¡Ah! En ese momento, Augereau ordenó. Alto la formación. Fuego. Es difícil detenerse después de correr a paso de trote. Es aún más difícil detenerse y prepararse para disparar. Y es aún más difícil cuando el enemigo está cargando. Sin embargo, los coroneles comandantes de regimiento, mayores comandantes de batallón y capitanes comandantes de compañía de la división de Augereau lograron ejecutar esta orden. Clac, clic, silbido, crack, bang. Era la división italiana, conocida por ser un desastre. Sin embargo, los generales, incluido Augereau, aunque carecían de motivación, eran soldados competentes. Además, los oficiales bajo el mando de estos soldados competentes eran iguales. En resumen, la división italiana no era un ejército completamente incompetente, solo carecía de un comandante genial.
justo cuando los soldados lombardos de Lodi, con la moral completamente destrozada, estaban a punto de colapsar. Pum, pum, pum. El general Provera, comandante de las fuerzas restantes de Lodi sumidas en la desesperación, gritó. Caballería. Los oficiales de las fuerzas lombardas restantes solo podían esquivar a los jinetes en confusión, incapaces de contraatacar. ¿Cuál es la dirección real? ¿Norte? ¿Sur? No, es por aquí. Vienen. Hacia el puente. Finalmente, la formación se rompió. Aquí está Lanes de Gascuña. Crucemos el puente. Lanes gritó mientras galopaba como el viento. Detrás de él, el subcomandante Bessieres lideraba la caballería. Stengel, Ordener y Beaumont. Aquellos que más tarde se convertirían en guerreros caídos que iluminaron el campo de batalla italiano en la historia original, o se harían famosos como comandantes de caballería. Todos ellos sobreviven y cabalgan. Aquí mismo, en el puente de Lodi. Finalmente, el puente de Lodi estaba a punto de ser atravesado. Tam, tam, tam. Apenas habían cruzado el puente cuando Bessieres gritó a Lanes, que cabalgaba al frente. Coronel. Mire. Viene Beaulieu. ¿Qué? Los regimientos principales de Beaulieu están regresando a pesar de las bajas. A este paso, tendremos que luchar contra al menos 10.000. Lanes vaciló. Habían logrado ocupar el puente de Lodi. Sin embargo, las tropas aliadas aún no habían cruzado completamente el puente. Por otro lado, se podía ver a las fuerzas principales de Beaulieu, 30.000 hombres, regresando. A este paso, como dijo Bessieres, tendrían que librar una batalla contra al menos 10.000 soldados de infantería de línea. Las fuerzas bajo el mando de Lanes apenas superaban los 3,000 jinetes, y las tropas que acababan de cruzar el río no llegaban a 1,000. Fue entonces cuando. ¿Por qué dudas tanto, Lanes? Napoleón, que de alguna manera había cruzado el puente, le gritó a Lanes. ¿No era esa una orden para cargar contra 10.000 soldados de infantería, no, contra todo el ejército de 30.000? Lanes, asombrado, le gritó a Napoleón. Entonces, si fueras tú, podrías atravesar eso. ¿Por qué no? Si eres tan bueno, inténtalo. Viendo a Lanes gritar con tanta familiaridad, Napoleón resopló con desdén. Cobarde arrogante. Te lo mostraré. Iré yo mismo, Duroc. En ese momento, con un gesto de Duroc, una unidad se formó detrás de Napoleón. En total, 1.000 hombres. Una unidad que había corrido sin descanso en formación longitudinal para cruzar el puente, y ahora se desplegaba en formación horizontal. Sin embargo, la formación no era de dos filas. Era una sola fila. Justo cuando Lanes abrió los ojos de par en par, Duroc dio la orden con voz grave. Fuego. En un instante, las tropas especiales bajo el mando directo de Napoleón comenzaron a cargar y disparar sus armas. Clic, bang. Clic, bang. Clic, bang. Uniformes negros, rifles Ferguson de retrocarga, y la unidad victoriosa de los enfrentamientos en Vendée y París. Soldados fundados por Eugene y comandados por Napoleón. Tiradores que podían disparar de 5 a 7 tiros por minuto después de repetidos entrenamientos con munición real. Los Bluecoats de Napoleón desplegaron un fuego en una sola fila. Ante esta fiereza, los soldados de Beaulieu que se acercaban se detuvieron. Simultáneamente, Napoleón subió al puente y se irguió. Soldados. ¿Pretenden dejar morir a su comandante? ¿Son todos unos cobardes? Entre el estruendo de los disparos, la voz aguda de Napoleón cortó el aire. Si no es así, síganme. A mí, Napoleón. No todos escucharon esta voz. Pero al menos todos vieron la figura de Napoleón. Todos los soldados de la división franco-italiana a ambos lados del puente de Lodi. De repente, un soldado murmuró. Se parece a un suboficial. Aunque es bajo de estatura. Al momento siguiente, todos los soldados de la división de Napoleón se lanzaron al puente al unísono. Sigan al general. Al general Napoleón. Napoleón. Crucemos el puente. Era el día en que la leyenda del puente de Lodi se grabaría en la historia. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Fin del capítulo 90.